no estaba la opción de rendir el parcial presencial, o eso todavía no, por el tema de la asistencia no obligatoria. Mirá, nosotros sobre el parcial no lo consultamos básicamente porque en el parcial seguro se van a presentar todos los que buscan regularizar. Entonces el número es más alto. Nosotros suponemos que en una mesa de examen el número de, aunque se inscriban todos, el número en general de quienes se presentan en la mesa de exámenes es menor. Entonces estamos tratando de poder hacer, digamos, esa actividad empezando a volver, digamos, manejando la cantidad, porque como va a ser oral, forzosamente, digamos, las dos instancias son orales, si nosotros tenemos que tomar parcial oral a todos los estudiantes de la materia, vamos a tener que permanecer mucho tiempo en la facultad, ¿no? Entonces estamos como empezando a volver, así como probando medio despacio. Entonces por eso no pensamos el parcial de esa manera. Listo, gracias. No. Sí, pueden cruzar comisiones, no hay problema, claro, sí. Ningún inconveniente. Nuestra recomendación, y esto es lo último y ahora vamos al tema, nuestra recomendación es exclusivamente que ustedes se conozcan entre ustedes y estudien juntos antes de presentarse a rendir, ya sea el parcial, ya sea el final, con otros compañeros. Porque si uno no tiene bien manejada la relación, digamos, qué estudió el otro, qué estudié yo, quién contesta más rápido, quién es más meditativo para contestar, etcétera, se puede armar bollo en el examen y el examen puede salir mal, no por lo que hayan estudiado o no estudiado, sino por la dinámica del grupo que se presenta a rendir, ¿no? Porque entre ustedes se inhiban frente a las preguntas y demás. Entonces, lo que sí les recomendamos así calurosamente es que, por favor, que presentarse con compañeros con los que ustedes efectivamente estudian, se conocen, ya han rendido, digamos, no esto de somos dos, nos encontramos en la puerta y para no entrar solo entramos con otro, digamos, porque eso en general ocasiona más inconvenientes que lo que auxilia. Profe, yo quería preguntar si es de todas las unidades del parcial. Digamos, el alcance del parcial se los vamos a informar si ya más cerquita, digamos, del momento de evaluación, ¿no? Porque no sabemos bien cómo vamos a llegar, qué vamos a terminar de dar, entonces vamos a definir en las próximas reuniones de cátedra el alcance del parcial. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, Mesdames et Messieurs, empiezo a compartir entonces, salvo que haya alguna otra cuestión. Bueno, era, acá estamos, ahí va, el maravilloso PowerPoint que ayer no logré compartir porque en el teléfono obviamente no podía. Estos eran algunos de los elementos contextuales, ¿se acuerdan que habíamos comentado al inicio, digamos, parámetros para leer el texto? Habíamos hecho una serie de consideraciones en relación con el texto y yo quería retomar, digamos, para retrabajar algunos otros elementos presentes en el texto sobre los que vamos a ir ahora y también con miras al práctico, digamos, ¿no? Con miras a la discusión que vamos a tener después en el práctico. Quería retomar 2 o 3 cuestiones. Digamos, por un lado, hay una especie de supuesto histórico en la producción no solo de estos textos, sino de otros que a posteriori elaboraron Adorno por su cuenta o Adorno y Horkheimer juntos, en relación a la cultura, la industria cultural, sobre todo a la televisión en particular, que afirman más claramente o proponen más claramente la idea de que hay una diferencia anterior a la introducción de la industria cultural, que es la distinción entre cultura erudita, si ustedes quieren, o la alta cultura, se le dice a veces también, o la cultura de las clases altas directamente, y lo que se conoce bajo el rubro de cultura popular.
Ellos no emplean directamente esas categorías en sentido conceptual, pero sí refieren a otros autores que usan esa distinción. La distinción, sobre todo en la tradición marxista, entre la alta cultura o la cultura de las clases altas y la cultura popular, es una distinción que implica un momento histórico particular, que es el momento de formación de la sociedad burguesa. Es el momento de formación de la sociedad en la que empieza a predominar el modo de producción burgués. ¿Por qué esa distinción entre alta cultura y cultura plebeya o cultura popular o cultura de las clases populares empieza con el modo de producción burgués? Básicamente porque en periodos anteriores el acceso a los bienes culturales, el acceso a los productos culturales de las clases, digamos, dominadas, de las clases subordinadas en el modo de producción feudal, en el modo de producción antiguo, es un acceso muy vedado, muy limitado, digamos, ¿no? Prácticamente no hay consumo. Si uno piensa, qué sé yo, las grandes obras de arte de la sociedad feudal, ¿cuáles serían? Las catedrales, ¿no? Las catedrales son el gran monumento artístico, las iglesias en general, no solo las catedrales, son los grandes monumentos artísticos de la sociedad feudal. Pensemos en Roma, ¿no? Pensemos en San Pedro como el gran monumento, en el techo de la Capilla Sixtina, pero aún antes en el feudalismo, pensemos en las catedrales góticas, por ejemplo, ¿no? Todos esos frentes trabajados, las puertas barrocas, barrocas quiero decir muy elaboradas, ¿no? A eso me refiero, no del periodo barroco. Los vitrales adentro de las iglesias, con esas, digamos, las imágenes de los santos, de las vírgenes, las pinturas. Son efectivamente producciones estéticas, pero son producciones estéticas que consumen los sectores bajos de un modo muy aleatorio. ¿Cuántas veces en su vida un siervo pisa una catedral en el periodo feudal? ¿Cuántas veces tiene ocasión de viajar hasta la ciudad donde está la catedral y poder ver ese magnífico, podríamos decir, monumento al esplendor de la iglesia, ¿no? A la dominación divina? Bueno, esa producción cultural tiene una función, podríamos decir, ideológica. La catedral tiene la función de representar la omnipotencia de Dios y por lo tanto del clero sobre los dominados. Por eso su tamaño, por eso su magnificencia, ¿no es cierto? Tiene la función de mostrar la desmesura entre, digamos, el orden de lo divino y el orden terrenal, ¿no? Entre las clases, el clero como clase, digamos, ligada a Dios, digamos, como soberano último, y las clases dominadas. Ahora, el consumo es un consumo muy exiguo, el que pueden hacer, digamos, fundamentalmente esos sectores populares, y el consumo de otros tipos de prácticas culturales, por ejemplo, la música, también es un consumo bastante aleatorio, ¿no? Es bastante esporádico, es bastante aleatorio. Un instrumento musical en el feudalismo es un objeto raro y caro, costoso, por lo tanto, digamos, no cualquiera puede acceder, no cualquiera practica. Esto implica también que los sectores populares producen, podríamos decir, cultura, pero una cultura que está bastante desligada de la producción estética, para decirlo de algún modo, ¿no? Entendiendo como producción estética como grandes obras de arte. La cultura popular produce, ¿sí? Objetos, produce, etcétera. Por ejemplo, produce artesanado, produce grandes obras artesanales. Ahora, el artesanado no son grandes producciones estéticas. Es poco lo que en el periodo feudal, podríamos decir, solo para tomarlo como ilustración, los sectores subalternos producen. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura popular, de una producción, digamos, desde los sectores populares de elementos de la cultura, estamos hablando recién de una sociedad en la que empiezan a aparecer sectores medios, ¿no? Clases medias más bien ligadas a lo urbano, esos sectores medios que al mismo tiempo están, digamos, entre
el comercio y cierto artesanado elaborado, cierto artesanado, digamos, con desarrollo. Y entonces empiezan a aparecer allí formas de producción estética que están destinadas a esos sectores y que, podríamos decir, aleatoriamente o secundariamente pueden consumir los proletarios. Por ejemplo, se empiezan a escribir folletines, ¿no? Los folletines es una forma de literatura que aparece ligada al periódico, se publican en los diarios, digamos, narraciones, algunos de los escritores más importantes del siglo XIX publican al modo del folletín, digamos, por entregas o por capítulos en los periódicos, y entonces se empieza a crear progresivamente un público consumidor de ese arte que es un arte popular. ¿Por qué es popular? Porque la producción de esas obras, quiero decir, a diferencia de los textos que podía escribir Maquiavelo, ¿para quién estaban destinados los textos que escribía Maquiavelo? Incluso sus obras de teatro, ¿no? ¿Para quién están destinadas? ¿Para quién está destinado, podríamos decir, el grueso de la producción de Dante Alighieri? Bueno, están destinados a los sectores muy cultivados de una clase muy alta, no están destinados al consumo popular. Después se popularizaron. Cuando hubo una sociedad de clases medias, se popularizan esos consumos, pero inicialmente no están destinados a un público popular. En ese sentido, entonces, primera cuestión, recién con la sociedad burguesa empieza a aparecer una producción de determinados objetos de la cultura popular destinados a ser consumidos más o menos masivamente. ¿Por quiénes? Por lo que no constituye la élite cultural. La élite cultural es ese sector, digamos, de la clase alta que sigue consumiendo una cultura muy elaborada que le está destinada específicamente. El folletín, la novela por entregas, no es para consumo de la clase alta, no es objeto de consumo de la clase alta, sino que lo es de las clases medias, digamos. La clase alta sigue consumiendo otro tipo de literatura que le está especificada, sigue consumiendo un tipo de música muy particular, la ópera, el concierto, digamos. Hay una lógica de producción para quienes. ¿Qué característica tiene ese sector? El de un gran cultivo de sí mismos, es decir, es el sector que cuando lee directamente, por ejemplo, algunos de esos textos en latín, porque conoce el latín, no lee en lengua vulgar. Esos sectores son sectores que cuando escuchan el concierto pueden seguir efectivamente la partitura del concierto porque leen música. Son sectores que tienen una formación estética, podríamos decir, lo suficientemente elaborada para poder comprender la producción de la obra que están consumiendo, ¿no? Cuando Adorno y Horkheimer plantean el problema de la industria cultural, una de las cuestiones que están planteando es justamente cómo esa distinción entre alta cultura y cultura popular empieza a disolverse. Y van a plantear allí 2 o 3 elementos que son muy interesantes y que son muy importantes, que es preguntarse, por primera vez podríamos decir en relación a esta discusión sobre la cultura, aquel que produce el objeto artístico, ¿para qué lo está produciendo? ¿Para quién lo está produciendo? ¿Con qué finalidad está produciendo ese objeto artístico? Porque en la cultura popular, el productor de ese objeto artístico todavía está casi en la lógica del artesanado. Quiero decir, pensemos en los escritores del siglo XIX, pensemos en Mary Shelley escribiendo Frankenstein, ¿no? O pensemos en Dafoe escribiendo Robinson Crusoe. Bueno, se trata de obras que se empiezan a escribir, digamos, en una actividad artesanal que después encuentra un mercado, que después va constituyendo un ámbito de consumo y un público, para decirlo de alguna manera, que los va a consumir. Pero todavía no es industria. Ahí todavía hay
una lógica de un público que va buscando algo que le interesa, algo que le gusta, que descarta otras cosas, y queda todavía en esa sociedad, la del siglo XIX, un sector muy extenso de población que no va a consumir esos bienes de cultura popular. En realidad, digamos, la población, sobre todo rural del siglo XIX, va a permanecer muy ajena a esos consumos, básicamente porque el periódico, digamos, donde se publica la novela por entregas, es de las ciudades, no llega hasta los pueblitos del ámbito rural. En ese sentido, los grandes conciertos se dan en las salas de las ciudades, entonces la música, el teatro no llega al ámbito popular. Hay algunas formas, podríamos decir, de arte que circulan en la campaña, qué sé yo, las caravanas de teatreros, ¿no? Lo que sería el antecedente del circo, esas caravanas de quienes hacen teatro de un modo trashumante, pero que es un consumo muy modesto de arte, podríamos decir, en los sectores rurales, ¿no? Que modesto quiere decir que aparece muy esporádicamente. A lo mejor un grupo de personas puede ver eso una vez en su vida, digamos, no con frecuencia. No es que tengo ahí disponible y voy cuando quiero, digamos, ¿no? Y por otro lado, podríamos decir que no está esta producción del siglo XIX subordinada a la lógica técnica. Todavía, y esa es una gran diferencia con la industria cultural, todavía esa producción no está, podríamos decir, subsumida al medio técnico que impone la forma en que se produce, ¿no? Que marca la lógica con la que se produce. Entonces, algunas preguntas para recoger de lo que introduce la industria, el tratamiento del problema de la industria cultural es, bueno, el que produce un objeto artístico, ¿no? Como el que hace un objeto en el campo de la industria cultural. ¿Lo hace despreocupándose del efecto que va a tener sobre el que lo recibe o preocupándose por, de alguna manera, conquistar su interés? Y entonces allí vamos a ver cómo hay toda una teoría en el siglo XIX, que es la teoría de las vanguardias, fundamentalmente, que va a plantear, bueno, no, digamos, el que produce arte, ¿no? Las teorías de las vanguardias son las teorías de la autonomía de la esfera estética. La idea es el que produce arte no se interesa por si le gusta o no le gusta al consumidor, si le interesa o no le interesa, produce arte porque de esa manera expresa lo que es, manifiesta su interioridad, podríamos decir, y porque al mismo tiempo manifiesta algo que quiere, digamos, como imponer a los otros, hacer ver a los otros. En ese sentido, no hay una idea de fabricamos algo que complazca al público. El siglo XIX es un momento de pasaje, porque van a empezar sobre finales del siglo XIX a aparecer, digamos, esos ámbitos donde el público define qué quiere, y de alguna manera empiezan los productores de arte a tratar de, todos conocemos, creo, la historia de Van Gogh, en el sentido de que Van Gogh empieza pintando como se le ocurre, como le gusta, como quiere, pero en algún momento termina preocupándose porque nadie le compra la obra, ¿no? Porque no logra, digamos, que nadie se interese por lo que pinta, que es lo mismo que le pasa a Van Gogh, que es lo mismo que le pasa a muchos pintores del siglo XIX, ¿no es cierto? Que empiezan pintando algo que les parece, que les gusta, que es así, que yo Cézanne, y finalmente terminan preocupados por ser reconocidos y por lograr vender eso que producen, ¿no? Lo mismo con la literatura, lo mismo con la música. Vamos viendo entonces allí un proceso de pasaje de la lógica de que el arte es, digamos, la autonomía del individuo que lo produce. El arte es la máxima, la producción estética es la máxima expresión de la autonomía de la interioridad del artista, a la idea de que el artista empieza a girar, a producir, tomando en consideración ese público, tomando en consideración a ese otro y su gusto, es decir, en una lógica de mercado. La lógica de mercado implica dos, implica oferta y demanda. Después vamos a ver, digamos. Profe, ¿sí? Perdón que te interrumpa, ¿podrías repetir
la idea que dijiste recién, la última oración. Que digamos, en el siglo XIX vamos viendo cómo se configura en la sociedad burguesa, en el momento, podríamos decir, de mayor coagulación de la sociedad burguesa, que es el siglo XIX, vamos a ver cómo se empieza, digamos, vamos desde una producción de un artista que es más autónomo, que es más la manifestación de su interioridad, de su libertad, de, digamos, de su creación, la categoría que se usa ahí es la de creación, hacia un artista cada vez más preocupado por qué les gusta a los otros, qué quieren los otros, qué me van a comprar, ¿no? Es un movimiento que vemos en el siglo XIX, con muchas tensiones. Ahora, ese movimiento supone la existencia de un mercado. ¿Qué quiero decir? Supone la existencia de uno que oferta algo, este es mi arte, y otro que dice, a mí me gusta, a mí no me gusta, yo te lo compro, yo no te lo compro. Yo lo valoro, no lo valoro, y de acuerdo a eso te lo compro, te lo pago, no sé qué. ¿Sí? Hay mercado, hay oferta y demanda. ¿Por qué subrayo? Porque la tesis de la industria cultural de Adorno y Horkheimer es que el mercado va a ir extinguiéndose. A medida que avanza el peso del modelo técnico para la producción de la industria cultural, ya casi no vamos a tener nosotros los consumidores espacio para esa lógica de, podríamos decir, negociación o tensión entre oferta y demanda. ¿Por qué? ¿Qué se impone? Se impone una lógica de producción de la oferta que no te va a dejar resquicio. Te dan formateado, te dan empaquetado un modelo que ya no tiene, digamos, espacio para que vos elijas qué, cómo. Bueno, en el relato que hace Adorno, en un momento dado hace referencia, ahora vamos a ir en todo caso a la filmina, digamos, pero a la filmina, ahora busco en particular, denme un segundo. Aparece, digamos, esta idea en el sentido de que, ahora la busco, es la 7. Digamos, aparece esta idea de que, ahora vamos a retomar porque hay varias cuestiones acá para trabajar, pero por un lado, la idea de que nos van a ofertar un modelo ya armado, en el cual nosotros tenemos como muy configurado, digamos, la alusión que hace Adorno es la alusión, digamos, a la infantilización, ¿no? Digamos, a que volvemos a esa lógica del niño que le pide a los padres que le lean siempre el mismo cuento. Vieron que los chicos siempre eligen y piden la repetición del mismo cuento, ya se lo saben de memoria, saben cómo empieza, saben cómo termina. ¿Para qué le piden el mismo cuento? Porque la repetición de un final que se anticipa, que se conoce, es tranquilizador. Esa es la tesis del mecanismo psicológico al que aluden Adorno y Horkheimer, ¿no? Entonces, el hecho de que, por más que haya, digamos, una situación en la cual, qué sé yo, el perrito está dudoso o a Caperucita, el lobo la acecha, una vez que ya conoce el cuento, ya sabe que zafa Caperucita, digamos. Entonces te podés bancar bien la tensión de que capaz que la va a matar, que se la come, porque sabe que al final no se la come. Bueno, esa lógica del cuento infantil es la lógica con la que están armados los objetos de la industria cultural. Están armados de un modo tal que no deja espacio, digamos, a la inquietud. Y en todo caso, la tensión que contiene, pensemos en las películas de terror, que son un prototipo de la industria cinematográfica en el sentido de la industria cultural. ¿Cuál es el chiste de ir a ver películas de terror? ¿Qué nos mueve a ver terror? Asustarse. ¿Asustarse como si en la calle se cruza alguien y vos estás sola a la noche y no hay nadie cerca? No, es como un susto controlado, o sea, ya sabés que te vas a asustar.
sabés que te vas a asustar y efectivamente el ambiente es recontra controlado, no solo porque ocurre, digamos, supongamos que en un cine, ocurre rodeado de gente que vos conocés, va al cine con otros que conocés, sabés cuándo se apagan las luces, porque se apagan las luces, sabés que estás rodeado de otra gente que está participando del mismo evento y sabés que lo que empieza mal no necesariamente va a terminar mal, al contrario. Toda la situación permite que yo me asuste tranquilamente, para decirlo de un modo irónico, es la tensión que en realidad se deshace como tensión porque termino completamente integrado un consumo de algo que yo ya sé que no tiene riesgo. Contra ese modelo, Adorno plantea justamente cómo la industria cultural es un medio de control psicológico de las masas, digamos. Básicamente la tesis es que la industria cultural sirve como medio de control psicológico de las masas, modela al consumidor y de esa manera lo controla. Básicamente lo controla de dos maneras centrales. Por un lado, porque ya te da armado un formato en el cual te inhibe la posibilidad de que vos pienses. ¿Por qué te inhibe la posibilidad de que vos pienses? Porque ya sabés cómo se recorren los pasos, o sea, no hay vos no tenés que hacer nada en eso. Vos solo anticipás lo que ya sabés que va a ocurrir. No tiene pregunta, no tiene nada inesperado, no tiene nada que te obligue a reflexionar, ¿no? Ya sabe cómo empieza, sabe cómo sigue, sabe cómo termina. ¿Qué repite ese esquema? Repite la mecánica del trabajo. La mecánica del trabajo es la mecánica de la repetición anticipando lo que sigue. Vos ya sabés cómo es el proceso de trabajo, sabés cómo trabajar en la máquina, entonces el modelo del consumo del objeto cultural es el modelo del trabajo, de la repetición laboral. Por eso tanto énfasis en la cuestión de lo mismo, ¿no? En el texto de Adorno y Horkheimer. Entonces, por un lado, es un medio de control psicológico, en ese sentido nos habitúa a esto. Es un medio de control psicológico, además, porque la industria cultural, dicen Adorno y Horkheimer, es ubicua, es decir, está presente bombardeándonos simultáneamente en muchos lugares al mismo tiempo. Vemos lo mismo de muchas maneras, digamos, la diferencia es solo aparente sería, ¿no? Parece que vemos cosas distintas. Bueno, no es lo mismo ir a ver cine de terror que cine romántico o comedia romántica. No, en la forma es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo en el contenido, pero sí es lo mismo en la forma? ¿Por qué es lo mismo en la forma? Porque yo ya sé, puedo anticipar claramente, digamos, qué es lo que sigue. Y en ese sentido, el formato es lo que nos impone a nosotros dicen ellos, un debilitamiento de las fuerzas de la resistencia individual. ¿Por qué? Porque favorece el automatismo, porque hace que nosotros seamos incapaces de resistir aquello que enfrentamos, ¿no? Fíjense que ellos en el texto enfatizan, sobre todo en el caso del cine, cómo el cine trata de reproducir la realidad y la situación trata de hacer que nosotros no podamos distinguir entre realidad y experiencia cinematográfica, ¿no? Es como que ese tiempo que estamos o absortos mirando un programa de tele o absortos en el cine, de alguna manera es un tiempo en el cual estamos metidos en otra realidad. Pero cuando salimos, la realidad de afuera se formatea como la realidad que estuvimos captando a través de la industria cultural. ¿Qué efecto tiene eso? Básicamente que entonces la realidad resulta naturalizada. Bueno, quería decir 2 o 3 cosas más porque así podemos pasar, porque si no me voy a ocupar todo el tiempo, pero 2 o 3 cosas más. Fíjense cuando habla en el texto de los dibujitos animados, esperen que ya voy a llegar. En los dibujitos animados, Filmina 10, hacen un planteo, digamos, está tomando sobre todo, piensen ustedes, es el comienzo de la época de Disney, es el comienzo de la era Disney. Todavía, digamos, no hay mucha otra producción. El dibujito animado es de la Warner Brothers o es de Disney, y es ese modelo de dibujito animado que es Tom y Jerry, que es
es el dibujito animado donde hay mucha violencia, ¿no? Digo, porque efectivamente uno puede decir en las últimas décadas el dibujito animado ha ido cambiando bastante, sobre todo en relación a la cuestión de la violencia. Pero ese es el dibujito en el cual el ratón, Tom le parte la cabeza, no, perdón, Tom es el gato, Jerry le parte la cabeza al gato 32 veces. Yo vuelvo a mi dibujito animado, que es Los Simpson, donde aparece, digamos, caricaturizado Tom y Jerry. Bueno, ¿qué portan los dibujitos animados? Ellos dicen un acostumbramiento, ¿no? Un cierto modo de martillar desde temprano en nuestros cerebros para que nos banquemos qué cosa. Mucho de la comedia de la década del 40 tiene eso, ¿no? Del Gordo y el Flaco, de Buster Keaton, incluso algo de Chaplin tiene mucho de eso. ¿De qué? De la violencia. La violencia, digamos, naturalizada que uno tiene que asumir como algo jocoso, que se tiene que incorporar como una especie de chiste frente a la violencia. ¿Qué hay que hacer? Esto que ellos llaman la frustración jovial. ¿Qué es la frustración jovial? Bueno, bancátela y salí sonriendo. ¿Frente a qué? Frente al abuso, frente al maltrato, frente al liso y llano ejercicio de la violencia. ¿Para qué te preparan para asimilar la violencia de esta manera? Para eliminar la posibilidad de resistencia afuera. Para que cuando vos enfrentás la violencia afuera, esa violencia no genere respuesta. Digamos, pensemos en el contexto del 2020, ¿no? Ustedes supongo que habrán visto durante el 2020 lo que fue la muerte de Floyd, ¿no? Ese ciudadano norteamericano, negro, que la policía mata poniéndole una rodilla en la garganta. Sería para nosotros intolerable esa imagen, nosotros no podríamos ver, y se pasó decenas de veces por todos los medios, las redes, etc. Para nosotros sería intolerable eso si no tuviéramos un sistemático acostumbramiento a través del cine, a través de las series, a través de... Nosotros vemos asesinatos, torturas, cualquier forma de violencia en la televisión como parte de un consumo más o menos habitual. Nada detiene eso. Piensen, otra vez, estábamos hablando ayer de Tinelli, piensen en el maltrato de los jurados. ¿Y qué se toma? Digamos, ¿cuál es el objeto del comentario? ¿Cómo te la bancás? ¿Cómo te la tenés que bancar? ¿No? Frente a eso, ¿cómo respondés? Entonces, en ese sentido, digo, la lógica de la industria cultural es la de producir la de poner en juego determinados mecanismos psicológicos para producir un efecto que va, en un cierto sentido, como decíamos ayer, más allá de lo ideológico. Porque no es que es argumental, el efecto no es argumentado, no es que te dicen por qué es legítimo que el otro ejerza violencia. Lo que hacen es producir un efecto de acostumbramiento, ¿no? Digamos, deja de abrir este efecto de violencia porque hay acostumbramiento. Sí, perdón, alguien levantó la mano. Yo. No, que como que ahora como poniéndolo de esta manera, como que también me hace acordar cuando el Tinelli le cortaban la pollera a las mujeres, que era como una sexualización y una cosificación muy fuerte, y como que en ese momento era como, bueno, lo naturalizamos y a través de eso dejamos que pasen estas cosas, y como que Totalmente. Ahora cambió un poco ese discurso, pero nada, como que me llama la atención esto de cómo se naturalizaba eso y como que parecía que estaba bien, tipo, ¿qué tiene de malo? Bueno, eso era violencia, pero yo que soy más vieja, que he visto películas en blanco y negro durante mucho tiempo en mi vida, hay toda una época del cine donde es un clásico, no en sentido metafórico, sino en sentido estricto, el cachetazo a la mina. Digamos, hay todo un periodo de cine en el cual el sopapo a la mina, a la protagonista, quiero decir, comerse un sopapo era como una manifestación del interés del caballero, ¿no? Bueno, en ese sentido digo acostumbramiento a la violencia. Es un modelo por el cual nosotros asumimos y asimilamos lógicas de violencia
que después terminan por, digamos, bueno, si te pasa en la vida real, tampoco haces nada. Sí, perdón, alguien más levantó la mano. Profe, yo quería decir de Policía en Acción, que años y años crecimos viendo eso, cómo naturalizaban todo tipo de atrocidades. Totalmente, digamos, cómo naturalizás el hecho de que el otro no dé explicaciones por lo que hace, que no justifique que entre en una casa, todo eso, sí, claro. Que rompa a patadas una puerta, clarísimamente, digamos. La lógica con la que está armada la industria cultural, en ese sentido, digo, va un paso más allá de la ideología. La ideología era un argumento, ¿no? Era un modo de ver el mundo, y ese modo de ver el mundo argumentado, ¿no? Era una forma de conciencia argumental que decía por qué la clase dominante amerita ser dominante, por qué es legítimo, por qué está bien que la clase dominante sea dominante, qué sé yo. La meritocracia, ¿no? En la meritocracia, que es una lógica argumental, te dicen, bueno, si tiene mucha plata seguro que es porque trabajó mucho, ¿no? Esta cosa yo la hice trabajando. Bueno, esta idea de como si los otros, no, digamos, los que no logran sacar más de 20 mangos por día, no laburaran, ¿no? Como si recoger cartones con un carrito fuera estar de vacaciones en las Bahamas. Efectivamente, la idea es, bueno, hay un argumento ahí por el cual se postula y vos frente al argumento podés contraargumentar. Cuando yo dije recién esto de, bueno, andar con el carrito no es estar de vacaciones en la Bahamas, es un contraargumento. Ahora, en la lógica de la industria cultural no es argumental, no tiene la lógica del argumento, tiene la lógica del acostumbramiento a la imagen, de eso que la imagen tiene como eficacia simbólica, diríamos con otro autor que vamos a ver después, que es Bourdieu, el efecto que tiene la imagen en su repetición es el acostumbramiento. ¿Qué hace? Neutraliza nuestra capacidad crítica y de resistencia. Nos impide constituirnos como sujetos críticos capaces de resistir al ejercicio de la violencia de otra clase, ¿no? A la imposición de la violencia de otra clase. Ahora, lo que ellos subrayan es que esto es posible por el desarrollo de una serie de medios técnicos que permiten producir, como en otras industrias, así como se producen automóviles en masa para que mucha gente compre, o se produce sachet de leche para que mucha gente compre, se producen estos objetos culturales para que mucha gente consuma y para que produzca determinado efecto, ¿no? Entonces, para cerrar y vamos a pasar al trabajo, 2 o 3 cuestiones para ubicar. Primero, preguntarse, algo que contiene, digo, este argumento sobre la industria cultural, este análisis, es preguntarse por el sentido de quienes producen estos materiales, ¿no? Y él dice, bueno, los dueños de los estudios cinematográficos, ¿qué quieren? Guita, digamos, ¿no? Se acoplan a un efecto de sistema, pero en realidad, digamos, no lo hacen buscando específicamente la dominación. Ese es un efecto general de clase que se produce, pero lo que buscan es dinero. Segunda cuestión a dejar planteada. En este sentido, va desapareciendo la lógica de oferta y demanda, porque nosotros ya no tenemos condiciones para demandar en el ámbito de la cultura. A nosotros se nos ofertan paquetes cerrados, así como en el turismo, digamos. Vieron que en el turismo, en general, es mucho más difícil la lógica de yo armo mi propio viaje, yo decido qué quiero recorrer, yo elijo dónde voy. No, te dan el formato, incluso hasta la lógica del transporte. Yo quiero ir de acá a acá, sí, pero como el turismo hace de acá a este otro lado, vos no tenés tren para ir para ese lugar. Entonces, digo, el formato viene dado. Bueno, efectivamente ya desaparece la lógica de mercado y aparece la lógica de imposición de una forma de consumo. Es decir, una lógica de monopolio mucho más fuerte, digamos, mucho más importante de lo que habíamos conocido en periodos anteriores. Otra cuestión que ellos marcan es cómo este modo de consumo hace desaparecer no solo la capacidad crítica y de resistencia, sino también dicen la imaginación y la espontaneidad. Y a mí me parece muy interesante subrayar esto de que desaparece algo de nuestra propia interioridad, en ese sentido, la imaginación, etcétera,
Básicamente, ¿por qué? Porque somos formateados por eso que consumimos, ¿no? Hasta dónde, yo siempre vuelvo sobre un relato doméstico. Una amiga me cuenta en un momento dado una primera pelea con un novio, hace muchos años atrás. Y entonces me cuenta que ella le dice no sé qué y que él le contesta no sé cuánto, qué sé yo, terminaron así tirándose los platos. Y cuando yo la escuchaba a mi amiga, tenía la sensación de que ella estaba repitiendo líneas de una telenovela, porque los planteos que le hacían era efectivamente el diálogo de una telenovela. Bueno, uno se pregunta hasta dónde en sus propias relaciones domésticas, inmediatas, personales, está formateado por aquello que ha consumido. Y mira sus relaciones, y mira sus prácticas, y mira su propia producción a través de una matriz que nos ha sido provista por esos consumos culturales, ¿no? Nos formatean estos consumos culturales. Por eso la idea de se va extinguiendo la imaginación, se va extinguiendo esa capacidad creativa que tenemos nosotros y con eso, por supuesto, nuestra propia autonomía. Bueno, hasta acá entonces algunos ejes para retomar, quedan otras cosas, pero en todo caso volveremos más adelante en alguna consulta. Y si les parece, compartiría, a ver si puedo encontrar acá, voy a compartir el práctico, o no sé si lo tenés vos ahí, si querés compartirlo, Indiana. Sí, lo tengo. Entonces Ahí dejo de compartir yo, espera. Vale. Entonces ya dejo de presentar. No, esto no. Ahí está, dejo de presentar y así puedes presentar vos y vamos retrabajando si quieres. A ver. Denme un segundo. ¿Pudieron ver las fotos? ¿Pudieron bajar el práctico y verlo? Ahí está. A ver, díganme si se ve. Sí. Sí, se ve. ¿Están viendo? Bien. Fíjate arriba que tenés el más, a lo mejor podés, eso. Perfecto. Y vamos viendo de a una, pero bueno. Bueno, tenemos una serie de imágenes que son diversas y algunas son polémicas, pero bueno, queríamos traerlas para poder analizarlas con los recursos, las herramientas que fuimos leyendo a lo largo del texto. No sé si ustedes fueron tomando de una imagen, si alguien quiere arrancar, cómo queremos hacer, pero bueno, la idea es que podamos llegar a comentar todas las fotos y discutir un poco, polemizar con el texto. Perdón, yo con respecto a la primera no se me ocurrió nada, pero sí me guié por la segunda, que fue la que se me hizo un poco más fácil, que es la de la ropa, que era lo que también nos explicaba la profe ayer, de que esta alta costura también se empezó como a hacer en las ferias y esas cosas, y como que la ropa ya era alcanzable para todo el mundo y como que ya había algo común en la gente, que todos podían acceder haciendo de distintos niveles de plata, digamos. Por ese lado lo analicé yo con respecto a lo que habíamos charlado también ayer. Bien. ¿Y qué vemos en la foto? Hay una modelo y hay una persona que se parece que es la que por lo menos confeccionó la ropa o que maneja esa técnica, que es un bordado. ¿De qué tipo? No sé si alguno lo conoce. Yo también, digamos, lo relacioné con que esos tejidos por ahí empiezan a salir de pequeñas localidades, por así decirlo, y con la industria cultural empezaron a llegar a más gente, digamos, a otras partes del mundo, del país. Uh-huh. Sí, efectivamente, y ahí estaba leyendo, Fiorella también plantea
yo lo veo como una apropiación cultural de la vestimenta y me parece interesante retomar justamente la idea de qué es lo que estaría siendo apropiado allí. Ujú. Exactamente. Ese es uno de los elementos interesantes, digamos. Hay como dos líneas de lectura que ustedes plantearon bien. Una es cómo se populariza la alta costura, ¿no? La modelo de este lado parece representar, digamos, las grandes casas de moda, la alta costura en el sentido de los modistos famosos, etcétera, y cómo ese mismo tipo de estampado aparece del otro lado en un lugar de venta por una productora que parece, digamos, producir para un consumo más masivo, ¿no es cierto? Por el lugar, porque están atrás apilados, porque hay varios tejidos o bordados atrás, etcétera. Entonces, efectivamente, parecen poner en juego esta relación entre, digamos, lo exclusivo y lo popular, para decir de algún modo, ¿no? Ahora, la banda del centro, digamos, que nos permite ver más de cerca el bordado o el dibujo, da cuenta de esta segunda matriz de lectura que ustedes proponen, en el sentido de cómo, ¿quién ha producido esas imágenes inicialmente? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Claro. Sí, de hecho eso es un bordado mexicano que tiene una tradición o que surge a partir de retomar algunas figuras y dibujos propios de las culturas prehispánicas. De ahí los colores y la tradición y sí, la visibilización de aquello que ya se producía incluso antes de la llegada de los europeos y que hoy se masifica a una alta costura que yo pensaba cuando veía la imagen, esto de que la modelo, quien está representando o utilizando esa vestimenta es una modelo que lo que justamente hace es trabaja de vender una moda, o por lo menos de publicitar una moda, y bueno, cómo eso se puede ir pasar de una cultura a la otra y cuánto se pierde, digamos, el sentido de los valores, de la tradición, de la cultura original, y cómo se traspasa o se utiliza, se mercantiliza, por así decirlo, en ropa de alta costura. Si todos esos elementos simbólicos que están en ese bordado para la cultura que originalmente los elaboró tienen ciertos significados, al pasarse los significados se perdieron, ¿no? Se deshace el sentido de cada una de esas representaciones, los pájaros, etcétera. Nosotros lo vemos con frecuencia con la cultura andina. Cada vez que uno se va a comprar un cierto tipo de pulóveres a cierta altura del año, sobre todo si ha ido para el norte, etcétera, encuentra una serie de diseños que en el marco de la cultura andina tienen ciertos significados y que para nosotros esos significados están perdidos, ¿no? Aparecen en bufandas, en gorritos, aparecen en guantes, en pulóveres, y lo vemos, y sin embargo somos incapaces algo de reconocer, digamos, algo así como el dibujito, el estereotipo de la llama o de la vicuña, somos incapaces de reconocer, digamos, el sentido que le habían puesto originariamente los pueblos a eso. Este es un elemento interesante. Yo quisiera retomar algo más, porque hay otro contraste contenido acá que es probablemente un poco menos evidente, seguro un poco menos evidente, pero que me parece que también hay que retener, que es los cuerpos de las dos mujeres. Porque a mí me parece que allí también hay, digamos, cuando nosotros decimos que la industria cultural nos vende un formato, digamos, y ese formato nos es impuesto sin capacidad de objeción, bueno, ahí aparece una mujer, digamos, con ciertas características físicas propias de determinado tipo de población, propias de determinados grupos sociales, y sin embargo, cuando pasa a ser un objeto, digamos, de alto consumo, esos elementos están desaparecidos, digamos. No aparece una modelo
de ese grupo original que tenía ese tipo de signos, etcétera, sino que la modelo tiene otras cualidades. Es muy estilizada, es longilínea, tiene, digamos, una serie de elementos que además tienen que ver con los grupos sociales más altos, ¿no? Sobre todo los rasgos faciales y el peso están directamente ligados a los grupos sociales altos, ¿no? Eso también es muy interesante para pensar qué formatos nos venden, cómo uno deja de percibir, digamos, eso como un formato. También puede ser por la forma en que con la modelo es un vestido que parece de gala, como para ir a un lugar bastante como elegante, y mientras que capaz que lo que bordó la señora ahí no sea para un vestido tan como lo muestra la modelo. Claro, para un consumo habitual, sí, perdón. No, iba a decir eso, que posiblemente para la mujer que lo confecciona sea una vestimenta cotidiana, no ocasional. Con los ponchos pasa parecido también, que ahora hacen ponchos estilizados o la vestimenta del gaucho toda estilizada y nada que ver a lo original. Sí, totalmente. Efectivamente. Bien. No sé si hay alguna idea con otra de las fotos. Para mí, con esta imagen pasa algo parecido a lo que pasa con la imagen siguiente, con la del Che, que es cómo se le ha quitado completamente el sentido, o sea, el significado y el simbolismo a la imagen del Che, o sea, ya a través de tanta repetición, de tantas remeras, o sea, que se venden con esa cara, ya uno compra la remera y capaz que ni siquiera sabe quién es, o sea, es como solamente ha pasado a ser una imagen más que un concepto. Como si fuese una imposición por la moda misma, sin saber quién es, como dice Juan. O sea, la usan porque la usa todo el mundo, por ejemplo, sin saber todo el pasado y todo lo que generó el Che en su momento. No sé, me hace acordar, pues también hay muchas remeras que se venden con la bandera de Inglaterra, por ejemplo, de que siempre hay mucha gente que se queja que decir, vos, no sé, por lo de las Malvinas, lo que sea, decía, vos andar con una remera de Inglaterra, y la gente capaz que ni siquiera sabe que tiene una bandera de Inglaterra y está saliendo a caminar con eso. O sea, y si verían a un inglés con una remera con una bandera argentina, les parecería muy raro. Yo iba a comentar que me acuerdo que vi en un negocio así de Estados Unidos, de esos que venden ropa online, que ahora están re de moda, también así como H&M ponele, pero no, porque no era así nada más como ropa para adolescentes, pero que tenían así buzos y remeras con la cara del Che, que es todo lo opuesto, o sea, el Che revive de eso y se mata, básicamente. Yo iba a decir que también viste, ahora que estuvo el mes del orgullo y cómo las marcas utilizan eso como una campaña para vender más, o por ejemplo, no sé, el 8M, que para nosotros es una fecha re simbólica, como, no sé, te hacen un descuento por ser mujer, y es como que es tomar eso que tiene un significado muy importante para algunas personas y comercializarlo. Sí, allí es bien interesante, digamos, cómo el subsumirlo a la lógica de la mercancía, ¿no? Lo que le quita es, como decía Juan al principio, es esta carga de significado, ¿no? Y al quitarle el significado, ¿qué es lo que perdemos? En cualquiera de los dos casos que ustedes mencionaban, ya sea en las marchas que tienen que ver con el orgullo, o todo lo que tiene que ver con el orgullo, o en el caso del Che, ¿qué es lo que se pierde con eso? ¿Qué es lo que neutraliza? La historia. Se pierde la historia, los hechos. Sí, la perspectiva de transformación también, o por lo menos el ideal de transformación que encarna tanto el Che como en la lucha feminista, la lucha disidente. Claro, la idea eso de que lucha. El revolté se reconcilia. Claro. Lo que neutraliza es el componente de lucha. Digamos, yo el otro día estábamos discutiendo a raíz de otra cosa, no sé si ustedes saben, hay un grupo acá en
en Rosario que anduvo juntando firma para que sacaran la estatua del Che, ¿no? Criticando. Y entonces uno al principio se indigna porque hacen eso, y después yo terminaba pensando, bueno, habría que agradecerles en realidad, porque lo que reactivan es la idea de volver a argumentar por qué efectivamente, digamos, la lucha que encarnó debería ser reivindicada. Porque, digamos, efectivamente lo que queda como neutralizado en un punto es que si no es el homenaje, digamos, como digamos, podríamos homenajear, qué sé yo, a Juan B. Justo y le hacemos una estatua, digamos, tiene más o menos como densidad cero. Lo que deja de activarse, igual que en las cuestiones que tiene, digamos, efectivamente, cuando las empresas empiezan a utilizar la bandera multicolor del orgullo y demás, hacen propaganda y entonces, digamos, es la estrategia de venta, lo que queda anulado es que eso se trata de un proceso de reivindicación que implicó mucho costo, mucha resistencia, mucho sufrimiento, digamos, implicado, y lo que queda neutralizado es ese elemento de lucha y resistencia, lucha y sufrimiento que acompaña la imagen original, ¿no? La imagen original está ligado a eso. Uno podría decir, pasa lo mismo con muchas otras figuras donde, digamos, la búsqueda es neutralizar el elemento conflictivo del que son portadores de esas imágenes, ¿no es cierto? La idea de conflicto. En el caso del Che todavía más acentuado porque se trata de un conflicto como político. Sí, en el caso de la lucha por los derechos ¿cómo se llama? De la diversidad también es un conflicto político, pero en el caso de Che ese conflicto político se tramitaba ¿cómo? Mediante la revolución. ¿Y eso qué quiere decir? Sí. ¿Usando qué? La fuerza. Un conflicto Los armado. hierros, los chumbos, las armas, digamos. Ese elemento es el elemento más neutralizado, ese es el elemento que no aparece. En relación al Che, aparece como toda otra serie de elementos y lo que se intenta sustraer más intensamente es la idea de que ese conflicto se tramitó de modo armado, ¿no? Y de que algo de la situación de Cuba hoy todavía tiene que ver con el conflicto armado, ¿no? Con el hecho de que, por ejemplo, están bloqueados por la presencia de, digamos, de la Armada norteamericana, ¿no? En ese sentido, la cuestión de la violencia, vuelvo por el tema de la violencia, ¿no? La cuestión de la violencia es sustraída de un lado y naturalizada de otro, ¿no? El movimiento siempre es doble, se sustrae y al mismo tiempo otra violencia se naturaliza con eso. Profe, y de la primera imagen es así como que me costó establecer relaciones, no la entendí mucho. ¿Qué ven ustedes en la primera imagen? Es una imagen que viene siendo recurrente. Sí. ¿A qué les remite? ¿Qué estuvo pasando este año, el año pasado? Ah, lo de la sequía. Está digamos. bajando el río. Claro, baja el río. Exacto. ¿Y por qué baja el río? ¿Sabemos? Y no es por la quema que estaban haciendo para poder cultivar. Uh-huh. Sí, por la quema, por la sequía, porque hay un aumento de la demanda hídrica, producto de nuestros modelos de producción. Digo, esta imagen lo que busca reflejar es una imagen que es muy cotidiana, sobre todo para los que y las que vivimos acá en Rosario, de una imagen que naturalizamos porque estamos yendo al río y vemos que el río está históricamente más bajo que nunca. Y es una imagen que también se recrudeció mucho durante el año pasado, lo que fue todo el proceso de las quemas de los humedales, en donde gran parte, o por lo menos una parte de la población acá
rosarina, de los movimientos ambientalistas, de voluntarios y voluntarias que estuvieron yendo incluso a apagar el fuego, realizaron movilizaciones y que si bien no fueron masivas, producto de la pandemia y de otras cosas que podemos llegar a analizar, hubo una recepción o hubo por lo menos una masificación de las imágenes, tanto de esta como de la quema de los humedales, de los animales muertos, de las poblaciones que viven en las islas teniendo que mudarse porque se les había prendido fuego las casas. Hubo una masificación y una virtualización también de ese reclamo, que si bien no es un reclamo nuevo porque los movimientos ambientalistas vienen denunciando la masacre ambiental hace años, durante el año pasado vimos cómo eso se recrudeció y cómo los medios de comunicación empezaron a levantarlo de una forma masiva. Y otra cosa que nosotros charlábamos y queríamos traer tenía que ver con esto de la virtualización o la instagramización de las luchas, por así decirlo, esto de la lucha mediante un hashtag, de la lucha mediante una difusión en WhatsApp, de la lucha mediante replicar en Instagram alguna causa, tenía que ver con esta imagen un poco, para demostrar, digamos, de qué manera también las redes sociales, los medios de comunicación, lo que hacen en cierto punto tiene que ver con un bajar la dinámica de la acción, en cierto sentido, que pasa a ser una acción exclusivamente virtual, que está lejos de cómo entendíamos nosotros a la lucha, a la transformación, a la denuncia, a partir de una acción que era la movilización en las calles, la movilización, la protesta masiva. Un poco tenía que ver con eso. Claro, puede ser, o sea, que esté de alguna forma relacionado con lo que mencionaba Marisa recién de los dibujos animados, que como que el objetivo es, o sea, a mí me pasa con lo que decía vos, Indiana, de que eso de las redes sociales, o sea, como que yo doy retweet a una cosa y ya siento que estoy, no sé, que estoy cambiando el mundo y ya me quedo tranquilo, entonces como que no tengo que hacer más nada. Y me parece, no sé, como neutraliza, como decía en el texto, como que neutraliza la lucha de alguna forma, porque en realidad como que tampoco cambia mucho. Si bien hay raras veces que sí, pero generalmente no llega a nada, un me gusta o una compartida. Y en ese sentido, a mí quería subrayar por lo menos una cuestión en relación a, por un lado, efectivamente, digamos, tuitear la imagen genera en nosotros la idea de que efectivamente estamos haciendo algo en relación con esa situación que nos preocupa. Ahora, si nosotros pensáramos en hacer algo en sentido presencial, podríamos decir que no fuera a tuitear respecto de eso, de la situación trabajante, tendríamos que empezar a preguntarnos, che, bueno, ¿y por qué la sequía? ¿Y por qué no hay agua? Y si uno se empieza a preguntar por qué no hay agua, entonces ya la respuesta no puede quedar subsumida a la situación tal como está. La imagen solo te dice que el río está abajo. Si vos querés actuar sobre eso, te empezás a preguntar, bueno, ¿sobre qué causas hay que actuar? Y lo que el uso de la imagen neutraliza es la reflexión en torno a las causas. Bueno, esto tiene que ver con un modelo agroexportador, esto tiene que ver con el calentamiento global, esto tiene que ver con las energías que estamos utilizando, esto tiene que ver con una forma del capitalismo. O sea, te empezás a preguntar y entonces ya la respuesta no es, digamos, empieza a cobrar como identidad respecto de, bueno, ¿y quiénes son responsables? ¿A dónde hay que ir para protestar por esto? Bien, entonces, cuando vos te empezás a preguntar, bueno, digamos, retuitear no alcanza, ¿a dónde hay que ir para ver, para que esto no siga pasando, para que, digamos, qué sé yo? El otro día, digamos, hubo una movilización en relación al calentamiento global. Esas movilizaciones, digamos, que son promovidas, etcétera, y que están piolas, todavía no están buscando, digamos, responsabilización. En algunos lugares se hacen sobre las autoridades políticas la responsabilización porque no toman medidas, por ejemplo, para el uso de determinadas energías, ¿no? De las energías carbocombustibles. Pero en realidad, para los carburantes, pero en realidad, digamos,
no están buscando muy específicamente responsabilidades en relación a, bueno, quiénes pueden no solo tomar decisiones para que nosotros, sino de dejar de utilizar determinadas, qué sé yo, avanzar sobre el Amazonas para extender la frontera de cultivo. Bueno, hay algo ahí, digamos, de la imagen que funciona como tapón de la pregunta. Digamos, la imagen parece que te dice, claro, te obtura, porque parece que te dice qué está pasando. Y en realidad el qué está pasando vos no lo entendés si no te preguntas algo, ¿no? La imagen no te permite preguntarte por la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene un efecto como obturador, y eso es interesante pensarlo también, ¿no? Esta y muchas otras que tienen ese efecto de no poder preguntarse, que también limita la actividad, la movilización, ¿no? Yo no me acuerdo cuándo había hecho para una, creo que era cuando se estaba prendiendo fuego la Patagonia y era que viralizaron todo, entonces en una había que pedían firmas para no sé qué cosa. Entonces yo firmé y viste que al ser por la web te piden datos y qué sé yo. Yo firmé sin problema y como hace poco, esto fue ponerle en el verano, hace poco me llamaron de eso y me contaron un poco más de la situación, me contaron en qué estado está actual y qué sé yo, te brindaron tipo como lo que yo podía hacer, las soluciones que yo podía para colaborar, me dijeron que era dinero, cargar mi mail a no sé dónde, bueno. Porque parece que hay después, o sea, si la cuestión se apaciguó y después al quedar, no sé cómo explicarlo, pero como que se seguían preocupando por el tema. O sea, yo pensé que era una firma común y después al tiempo se siguieron preocupando y me contactaron para que yo siga ayudando. Creo que es distinto como al retuitear, simplemente retuitear. Sí, sobre todo efectivamente sería distinto, sobre todo en la medida en que eso permita nuclear voluntades para una acción, digamos, ¿no? La juntada de firmas, que yo, no, en Argentina no se ha hecho en relación con esto, pero pensemos en la situación digo porque también ha sido comentada mucho últimamente, de Alemania, digamos que a través de una juntada de firmas someten a votación la expropiación de viviendas en Berlín, ¿no? Porque faltan viviendas, la gente quiere alquilar y no puede, y hay vivienda ociosa, entonces promovieron que se votara en la última elección parlamentaria, que se votara, digamos, sí o no, un referéndum para expropiar 250.000 viviendas, que no es moco de pavo. Bueno, pero para llegar hasta digamos, para llegar al momento de la votación, antes hubo una iniciativa parlamentaria, para eso se juntaron firmas. Fíjense que efectivamente juntar firmas puede desembocar en que, digamos, haya una iniciativa de ese tipo, qué sé yo, que en la República Argentina se pudiera votar la aprobación de la ley de humedales. Entonces, forzarla por voto de la gente y no por voto de los... vieron que la ley de humedales no salió todavía, está demorada, tampoco sale la de etiquetamiento frontal, que son todas legislaciones que nosotros podríamos tener interés por muchos motivos en efectivamente que salieran. Y en ese sentido, digamos, las grandes corporaciones frenan ese tipo de legislación, ¿no? Las alimenticias, por ejemplo, frenan la sanción de la ley de etiquetamiento frontal para que no sepamos lo que comemos. En este punto es interesante pensar que efectivamente la actividad de juntarse y juntar firmas, etcétera, es otra lógica distinta a la del retuiteo en ese punto, ¿no? En tanto y en cuanto alguien nuclee, en tanto y en cuanto alguien lo aproveche, digamos. Si solo uno, digamos, te puede tener también el efecto del tuiteo en el sentido de que yo firmo y después me desentiendan, digamos, ya está. Bueno, también puede pasar eso. Sí, también lo que desenmascara es que más allá de la imagen del momento, atrás de una imagen hay organización y hay movilización acerca de, o grupo de personas que constantemente están trayendo en la agenda ciertos debates, digo, como para no quedar en esto de
de la paralización de la acción. Bueno, más allá de lo que te muestran todo el tiempo los medios, las redes sociales, en realidad atrás de eso hay gente organizada que tiene la preocupación constante y que se encarga todo el tiempo de luchar contra eso. Yo vivo en Villa Constitución, que es también del río Paraná, y me hizo acordar a que al principio de todo esto, de la bajante del río, empezaron a culpar a los pescadores locales de que no haya peces. Y todos empezaron como que se hizo masivo el culpar a los pescadores y cada vez que veían a alguien pescando decían qué irresponsable y capaz que esa persona llevaba 2 o 3 peces. Sí, Y no se ponían a pensar en las multinacionales, en las pesqueras, o capaz que decían, este pescador pesca 2 o 3 peces y después vas a la pescadería y vas a comprar. O sea, es como una falta de crítica a lo que estás diciendo. Repetís lo que escuchás y no te pones a pensar qué pasa en realidad. ¿Se acuerdan que decíamos esto de cierto pesimismo de la perspectiva de Adorno y Horkheimer? Más allá de su pesimismo, que podríamos o no compartir, lo que me parece que es un saldo muy positivo de la perspectiva de la teoría crítica es, digamos, sacarnos de esa especie de ingenuidad del consumo de los medios o del consumo de las redes, digamos, ¿no? En el sentido de que, digamos, nos advierten no sobre exclusivamente por ahí el consumo de ciertos contenidos, sino sobre cómo el formato directamente te matriza la cabeza, digamos, ¿no? Te opera en la cabeza. Y en ese sentido es interesante para que uno por lo menos sea un consumidor advertido, así como el etiquetamiento frontal en otro sentido, digamos. No te dice no te comas las papas fritas, sino te dice, mirá, si vos te comes las papas fritas te estás comiendo todo esto, ¿no? En ese sentido sería la idea de que, bueno, no que no se consumen los medios, sino que en todo caso uno cuando consume tenga esta lógica de saber qué es lo que está pasando en ese consumo, ¿no? Cómo está funcionando ese consumo. De las últimas 2 imágenes, ¿alguien pensó algo? Lo del conejo Ralph. ¿Vos decís lo del momento de la entrada de Clinton, de Trump? No, es para los cosméticos que no hacían prueba en animales. Entonces salió un video re viral de un conejo que decía que esa era como que ellos nacían era como un dibujito animado de un conejo, que el conejo contaba su día a día, que lo hacían para seguir viviendo y que pasaban por pruebas y mostraban tipo todo animado, cómo lo inyectaban al conejo, cómo salía todo lastimado, todo quebrado, y bueno, era como una concientización para dejar de usar cosméticos que hagan pruebas en animales. Sí, lo que tenía ese video, que por eso para mí tuvo tanta llegada y fue tan chocante, era que el conejo era muy humano a la vez, porque en realidad me parece que la crítica que venía a hacer el video tenía que ver con que cuando quien es el que sufre o la que sufre es un humano, hay una mayor conciencia de que eso está mal, pero que cuando los animales son los que sufren, eso no pasa. Me parece que un poco el mensaje del video tenía que ver con eso, porque verdaderamente era muy chocante ver cómo el conejo, a medida que iba pasando el tiempo, se iba destruyendo por todas las pruebas que le hacían con los cosméticos, hasta llegar al punto de la muerte. Pero ese conejo a la vez tenía rasgos distintivamente muy humanos. Por eso para mí tuvo mucha llegada. Sí, yo lo que pensaba con respecto a eso era cómo mucha gente lo viralizaba y lo compartía porque les daba ternura o les daba lástima, les daba pena, pero yo me ponía a pensar, después de compartir el video, seguramente seguían consumiendo los productos testeados en animales y no, eso no lo cambian, simplemente comparten el video y se piensan que hacían algo y se sentían buenas personas, pero el consumo sigue siendo el mismo, cómo después de compartir hay que hacer algo, ¿no? Es lo que decíamos antes. Bueno, acá tenemos un meme que no sé si lo
estuvieron viendo. Seguramente algún otro meme conozcan. La idea era que un poco podamos también charlar acerca de lo que son y de lo que producen los memes. Este en particular nos gustó porque el tema de los carpinchos era un tema muy actual. A ver si alguno pensó algo con respecto a este meme. No sé si con respecto a este meme en particular, pero como que pensar en los memes me hizo acordar como a lo que vimos antes, esto de, bueno, naturalizar lo violento que es algo y reírte de eso. Es como una forma de neutralizar lo malo. O sea, la semana pasada, que pasaron un montón de cosas en el gabinete, qué sé yo, salieron 1 millón de memes. Es como que en vez de estar todos preocupados por el destino del país, estábamos todos riéndonos de los memes. Ahí para mí hay, digamos, en el uso de la imagen, en la producción de humor, digamos, el meme es una forma muy sintética de producción de humor, en el sentido de que está hecho sobre la imagen, ¿no? Sobre colocar lo que se llama un gadget, un elemento distorsivo en la imagen, un elemento que le cambia el sentido original a la imagen, ¿no? En esa que estamos viendo, la imagen original están Marx, Engels, Lenin y Stalin, ¿no? Es el cuarteto principal de conducción, aunque los signos que tiene debajo son escritura china, probablemente tomado de una bandera china o de una representación china, son, digamos, las figuras históricas de la Revolución Soviética, ¿no? Los padres de las ideas y los ejecutores de la Revolución Soviética y de la Unión Soviética, de la conducción de la Unión Soviética. Poner al carpincho ahí es ponerlo en la línea de quiénes. ¿Y por qué digamos, asimilan al carpincho con esa línea? ¿Qué estarían haciendo los carpinchos ahí en esa zona de Tigre, del Delta? Estaban luchando por lo que les corresponde. Claro, fueron a recuperar la tierra que les habían sacado, ¿no? Es la lógica de la expropiación, de quién se queda con la tierra, de quién es la tierra. El carpincho es una imagen que pregunta, y digamos, pregunta de un modo chistoso, de quién es la tierra donde se construyeron los countries de Tigre. De Tigre, digo, por decir el lugar típico del Delta, hay otros lugares donde apareció un carpincho también, digo, refiere a una situación más extensa, pero esto de cómo la ocupación humana y sobre todo la ocupación de grupos capitalistas, que yo, de desarrollo de bienes raíces, corren determinados ámbitos de actividad. Nosotros acá en Rosario tenemos una disputa histórica en la zona de Ludueña entre actividades de comunidades, digamos, que estaban originariamente, que se dedicaban sobre todo a la producción tambera, digamos, y los realizadores de bienes raíces que quieren hacer countries en esa zona, cerca de la parte donde estaba Ludueña, y Ciudad Futura tomó eso, digo, Ciudad Futura en buena medida se constituyó como grupo político en esa disputa en el momento en que se constituye. Bueno, de lo que se trata acá, digamos, es justamente de una disputa que tiene que ver con quién se queda con la tierra, ¿no? Y el carpincho aparece en esa serie como si fuera Lenin o Stalin, que recuperan tierras que habían sido propiedad privada de alguien para su uso comunitario, ¿no? Bueno, el carpincho en buena medida lo que representa es esa idea de lo colectivo, de algo que no tiene propiedad específica. Los carpinchos no asignan propiedad para la tierra que ocupan, digamos, ¿no? Hay una idea de comunidad. Bueno, lo que me interesaba marcar en realidad del meme es cómo el meme produce el efecto risueño y al mismo tiempo de transmitir una idea, un efecto ideológico, podríamos decir, combinando imágenes. El efecto no tiene que ver con algo que se dice, sino con una combinación de imágenes y una idea que produce sorpresa
al combinarse, y por eso es bastante, digamos, por eso es tan eficaz, ¿no? Es bastante más eficaz que la lógica argumental, digamos, narrada. Vieron que cuando el chiste uno lo explica deja de ser chiste, ¿no? Pierde toda la gracia. Bueno, cuando el meme uno le explica pierde toda la gracia también. Básicamente, ¿por qué? Porque efectivamente de lo que se trata es de que el efecto se produce en la medida en que no hay narrativa, y ese efecto es mucho más poderoso cuando opera a través de la imagen, ¿no? Es muy interesante ver cómo se han generalizado el uso de memes. Uno podría decir, eso aparece con la caricatura en el siglo XIX, las caricaturas que se hacían de los personajes conocidos en las revistas que empezaban a salir sobre fines del siglo XIX, tenían la lógica del meme, ¿no? Hay una famosa que es de un rey de Francia al que lo estaban sacando lo estaban en un levantamiento revolucionario, lo estaban echando, y lo dibujaron con la forma de una pera, como si la cara tuviera una pera, que era un modo de decir que el señor era como una fruta, digamos, que no era nada, que no tenía ninguna capacidad para ser rey, que no podía gobernar. Bueno, en la República Argentina, en la época de Ilia, lo dibujaban a Ilia como un jubilado sentado en el banco frente a la Plaza Rosada dándole de comer a las palomas, que era lo mismo que decir que era un inútil, que era lento, que no hacía las cosas. La caricatura, la historieta, el modo de uso de la imagen ha sido portador desde mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora el meme da una pluralidad de posibilidades muchísimo más extensa que la caricatura, ¿no es cierto? O que la historieta para hacer eso. Sí, también tomando en cuenta la masificación que adquieren los memes. Es terrible cómo viajan en cualquier parte del mundo, y también la inmediatez con que se generan. Me parece que eso es una de las características que hace que, no sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que me entero de una noticia por un meme. Veo el meme antes que la noticia y digo, ¿esto qué tiene que ver? O sea, ¿qué pasó? Y también me parece que en eso hay una pérdida del contenido, de los hechos, de las noticias que van pasando, porque se hacen meme. Eso para mí. Totalmente. Y si ustedes piensan en la caricatura, por ejemplo, o en la historieta, la viñeta, pensemos, esos dibujos venían en los diarios. Yo me acuerdo, Fontana Rosa históricamente publicaba un dibujo diario en la contratapa, igual que Caloi, en la contratapa de Clarín. Bueno, eso implicaba que vos tenías que comprar el diario para acceder, digamos, ¿no? Como antes tenías que comprar la revista para acceder a la historieta. Ahora no, esto está disponible, digamos, con esa circulación gratuita y masiva, viralizada, que hace que efectivamente los sentidos, las significaciones corran mucho más rápido y de un modo mucho más extenso. Yo sigo una página de Mafalda en Instagram, y el otro día le comentaba a mi mamá que en los comentarios se pusieron a discutir porque uno recién se daba cuenta, después de toda su vida de leer Mafalda, de que Quino era socialista. Entonces decía, no, Quino no puede ser socialista. O sea, toda la vida había leído Mafalda y nunca se había dado cuenta de lo que quería transmitir. Cómo al masificarse pierde el sentido. Nadie, o sea, la mirada crítica. Sacado del contexto histórico de su producción, efectivamente, porque esa viñeta que escribía Quino en la revista 7 Días tenía que ver con las noticias de esa semana, de la semana de publicación. Entonces, digamos, la historieta estaba en relación con el contenido de la revista. Y claro, al no estar más ese contenido, no saber lo que pasaba en ese momento, etcétera, la viñeta queda como descontextualizada, y por lo tanto es menos sencillo captar la posición de Quino si uno lo lee de esa manera, ¿no? Así es. Buen ejemplo. Bueno, en todo caso, si quedan algunas dudas, que probablemente queden, las retomamos en los horarios de consulta, el martes que viene, que hay horario de consulta. Y nosotros vamos a publicar el jueves el práctico de la semana que viene, y vamos a trabajar probablemente hoy a la tarde o mañana a la mañana subamos la bibliografía, por lo menos una parte de la bibliografía, que es la bibliografía de práctico, la bibliografía de
teóricos, a lo mejor la subimos un poquitito después. Vamos a trabajar la ficha sobre estructuralismo y postestructuralismo que escribieron Indiana y Florencia, en el teórico del martes, y en el práctico del miércoles vamos a trabajar el texto de, ¿cómo me gustaría acordarme cómo se llama ese señor? Ya les voy a decir. Yo lo tengo acá justo. Ay, gracias. Se llama Juan Franco Traverso, un texto que se llama Poder y Biopoder en la obra de Michel Foucault, del análisis de la sociedad disciplinaria al de la población. Sí, así que entonces la semana que viene, ahora vamos a subir la bibliografía.